Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual especializado Auditoría Financiera sobre Estimados Contables y Valores Razonables. Curso a cargo del doctor Luis Hidalgo Torres de Perú, ex senior auditor de EY Perú, posee experiencia en el dictado de cursos relativos a IFRIS como también a NIF, profesional con más de 18 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales en distintas industrias y sectores. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu, por la introducción. Bueno, sí, efectivamente, como bien manifestó Edu, tengo 18 años, de los cuales 17 años, 16 años lo ejecuté como gerente senior del área de corporativa de auditoría financiera de Ernst Young Perú. Y actualmente socio de Hidalgo y Asociados, firma que lidero, conformada por ex Big Four de distintas firmas de auditoría. Bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema bastante interesante, que es el tema de lo que es la NIA relacionada al tema de estimados contables y fair value, ¿no? Y bueno, quiero comenzar la clase el día de hoy presentándole cómo se desarrolla un análisis respecto a cómo el auditor financiero tiene que abordar primero, desde el inicio, un estimado contable. El auditor financiero, de acuerdo, basado en la NIA, te indica que primero lo que tiene que hacer es un entendimiento sobre el especialista que va a ejecutar el trabajo, tanto del cliente como parte del equipo de auditoría, ¿no? Acuérdense muy bien, estimados colegas, estimados alumnos, en general, a nivel nacional o internacional, que el tema de lo que es auditar estimados contables se basan en juicios, ¿ya? Acá me pongo a retroceder un poco y a hacer una combinación entre las NIF, las normas internacionales de información financiera, y las NIAs, ¿no? Las ISA, que son las International Standard Audit, te dice que la norma 8 te dice que habla sobre errores, políticas y cambio de estimados, que las gerencias establecerán para un proceso de cierre contable juicios para hacer algunos estimados contables basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo del mundo de los negocios. ¿Qué quiere decir ello, estimados alumnos? Que en muchos casos, en muchas ocasiones, cuando los clientes elaboran información financiera contable, no se basarán en facturas de compras, ventas, planillas, costos, sino también van a elaborar ciertos estimados contables complejos, como por ejemplo estimaciones de valores netos de realización, impuestos a las ganancias diferidos, fair value de propiedades de inversión, fair value de las inversiones en acciones y cosas que nosotros como auditores tenemos que revisar de una manera independiente. En ciertas ocasiones, y valgan verdades, en las oportunidades que yo tengo como también asesor de ciertas corporaciones, las compañías, ¿de acuerdo?, contratan especialistas, ¿de acuerdo?, para que elaboren estos estimados contables dado la complejidad en el proceso de la ejecución de hacerlo, ¿ya? Y por tanto, lo que nosotros como auditores financieros tenemos que hacer es lo que te dice la NIA, primero hacer una evaluación si el especialista, ¿de acuerdo? Si el especialista que contrata la entidad a ser revisada cumple con ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Conocimientos técnicos, certificaciones, eh, que el profesional especializado en el tema del estimado contable sepa qué va a ser dentro del alcance y el objetivo de la información a revisar. Y lo que nosotros como auditores financieros tenemos que hacer es dar primero aseguramiento de que efectivamente el cliente está contratando a ese profesional experto en ejecutar el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros como auditores financieros tenemos que tener esa seguridad de lo que el cliente nos va a entregar para ser revisado cumple con los estándares de información independiente y que nosotros podamos hacer.
Les comento, ¿no? Hace unos años, y antes de entrar ya al tema del working paper que les estoy proyectando, por ejemplo, cuando yo estaba auditando un grupo chileno, el grupo Cinta, ellos tenían por ejemplo, un tema específico que era el valor razonable del crédito mercantil. Acuérdense que los créditos mercantiles no se amortizan, sino tienen que pasar test de deterioros, ¿de acuerdo? En ese sentido, ya el cliente indicaba que obviamente el fair value lo iba a hacer su área de contabilidad, ¿de acuerdo? Porque tenía los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar y hacer un flujo de caja libre de riesgo, calcular la WAT y determinar el análisis contable. A manera de anécdota, yo le decía, está bien, antes de comenzar el proceso, yo pediría que tu equipo de contabilidad me pase las certificaciones, si sabe hacer o tiene especializaciones en valuation para poder determinar ciertos trabajos especiales como la evaluación de ciertos activos como es el crédito mercantil. Entonces, yo como auditor financiero lo que hice fue hacer un requerimiento de información pidiéndole sus certificaciones a el departamento de contabilidad, es decir, al gerente de contabilidad, contador general o a las personas que iban a apoyar el proceso de que me pasen sus certificaciones de ACA, sus certificaciones de IFRS, sus últimos estudios que han realizado, si son contadores públicos o economistas, que me pasen sus especializaciones en valuation de empresas, para poder yo tener aseguramiento que las personas que me iban a hacer el estimado contable y luego proceder a hacer ya el testeo o el challenge estén certificados. ¿Cuál fue la respuesta del cliente en ese momento? Oye, solamente del listado que tú nos has pedido, auditor, como requerimiento de información, solamente contamos con el título profesional y bachiller. Ah, le dije entonces, a ver, hay que hacer un paréntesis. Yo como auditor, cumpliendo con las NIAs, ¿no? De información financiera contable, yo les pido o yo necesito que me den sus acreditaciones. ¿Por qué? Porque antes de que ustedes me entreguen cualquier cosa, necesito tener el aseguramiento de que efectivamente lo que tú me vas a dar cumple con los estándares que me dice la norma contable, ¿no? Y las normas de auditoría. Entonces el cliente me dijo, no, no cumplimos con ello. Entonces, ¿cómo pretendes tú que yo te haga challenge o cómo quieres que yo te revise o te examine de manera independiente una evaluación si no cumples con las certificaciones que te piden las normas? Entonces, punto uno, antes de, y esto te dice las normas internacionales de auditoría, que antes de que se haga cualquier trabajo, antes de empezar cualquier reproceso, primero nosotros como auditores tenemos que hacer juicio independiente de certificaciones que los clientes nos tienen que abordar y nos tienen que entregar. Porque si efectivamente ellos no cumplen con esas certificaciones, lamentablemente nos podrían a nosotros dar cualquier cosa que de repente en el camino o en el tiempo sea tiempo perdido en el proceso de auditoría financiera y no nos sirva. Por tanto, es muy importante que antes de dar comienzo a cualquier tema relevante de información, primero el auditor financiero tiene que hacer aseguramiento de que los profesionales que apoyen a las gerencias o los departamentos de contabilidad puedan, ¿cómo se llama?, contar con esas certificaciones. Si no, sería en vano, ¿no? Y de manera innecesaria que efectivamente podamos hacer trabajos de auditoría financiera sin tener el cumplimiento del trabajo a ejecutar. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿ya?, que nosotros primero tengamos ese análisis, ¿de acuerdo? Ese análisis financiero contable, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos más allá. Este es un memorándum de análisis de cómo se tiene que hacer una evaluación sobre aspectos de auditoría y luego aspectos contables que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros como auditores, ¿de acuerdo? Nosotros como auditores financieros, lo que tenemos que hacer es primero hacer un análisis a través de un memorándum para determinar la metodología sobre el cual nosotros vamos a tener que revisar, ¿no? ¿Cuál es esa metodología? ¿Cuál es el criterio que el especialista ha utilizado para hacer
el análisis contable y el análisis financiero sobre lo que nosotros vamos a abordar o revisar, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis, primero es saber cuál es el alcance de el por qué la compañía ha contratado a un especialista. En este caso, estoy poniendo, ¿no?, de ejemplo que, por ejemplo, en este memorándum técnico yo me basé porque estaba haciendo la auditoría de un grupo inmobiliario que se dedica a los bienes raíces, que una de sus políticas contables, ¿no?, era el tema de valorizar sus propiedades de inversión, ¿no? En este caso, traer un valor razonable, un valor de mercado, de valuation, sobre sus propiedades de inversión, ¿de acuerdo? Terrenos y edificaciones basados en la norma 40 y la IFRS 3. Haciendo un repaso, porque acá también es importante nosotros tener bastante conocimiento contable, de que la NIT 40 te habla sobre dos modelos, ¿no? El modelo del costo y el modelo del valor razonable. ¿Ya? El modelo del costo o el modelo de valor razonable, ¿de acuerdo? Te especifica de que, por ejemplo, el modelo del valor razonable se tiene que hacer una tasación o un concepto de medición a través de flujos de caja descontado. Como verán, este es un tema un poco complejo porque medir conceptos de tasaciones o valores razonables no es que lo haga un contador público o lo haga un financiero. En este caso, para hacer una medición del valor razonable, ¿de acuerdo? Se tiene que ejecutar en función a un análisis de un tercero o un ingeniero que pueda acreditar el valor de este pequeño valor razonable. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, hay que evaluar, ¿no?, al especialista. Para ello, por ejemplo, este cliente contrató los servicios de un perito tasador, ¿de acuerdo? Acá lo estoy señalando, para que obviamente le haga el trabajo de evaluación de sus terrenos y áreas habilitadas, y en función a ello, obviamente yo como auditor financiero lo tengo que revisar, ¿no? Acá un poco el alcance, ¿no? Lo que te dice la NIA 620, o sea, relacionado al tema de los estimados contables, el uso de trabajar con un experto, ¿ya? En este tema del uso de trabajar con un experto, lo que nosotros tenemos que hacer como auditores financieros es asegurarnos de que efectivamente el experto tenga un contrato con la entidad, que el alcance y que sea independiente al valor. ¿Por qué? Porque se supone que si tú contratas a un especialista para que te haga la ejecución del trabajo, ¿de acuerdo? Esta ejecución del trabajo tiene que ser muy independiente, ¿ya? ¿Qué significa muy independiente? Que se ejecute, ¿de acuerdo?, con los estándares requeridos de lo que tú estás solicitando y que no te dé valores que tú quisieras ver, sino los valores que realmente son del mercado. Por eso el tema de hacer una auditoría de estimados no es un tema sencillo. ¿Por qué? Porque como involucras a un tercero, ¿de acuerdo? Como tú involucras a un tercero, en el sentido de que tiene que ser tan independiente como un auditor. ¿Por qué? Porque se supone que cuando te ejecute el trabajo, tú no lo puedes sesgar o llevar a que haga lo que tú quieras o condiciones a que ejecute lo que tú quieras realizar. Por tal motivo, ¿de acuerdo? La NIA 620 sí te pide que se haga una evaluación muy exhaustiva sobre el riesgo también de contratar un experto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ¿de acuerdo? Para eso, nosotros como auditores tenemos que hacer ciertas reglas o cierta documentación. Dale un minuto, acá lo voy a, lo voy a poner. Como por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer primero es identificar el riesgo a lo que la evaluación del trabajo estamos ejecutando, ¿no? Acá lo estoy poniendo, ¿no?
El riesgo. ¿Por qué la compañía, acá lo ponemos, decide contratar a este experto? Porque te tiene que medir el concepto del valor razonable, ¿no? Y obviamente el concepto del valor razonable del principal rubro de un negocio de bienes raíces es un riesgo para nosotros significativo, porque se supone que meterle una ganancia o pérdida a tu resultado, producto del fair value, del modelo del valor razonable, dentro de un negocio ya es una condicional de que el resultado puede estar sobre o subestimado. Entonces es un tema bastante complejo. Ya, para ello, nosotros como auditores, lo primero que yo tengo que hacer, como les expliqué en el ejemplo anterior, tengo que revisar la competencia del experto para saber antes de revisar cualquier estimado, detalle, número o ya evaluación propiamente dicha, que este profesional, uno, cumple con los estándares de certificaciones, independencia, conocimiento técnico, análisis conceptual, y es lo primero que tienes que hacer, ¿ya? Esto, el tema de la auditoría, el tema de lo que son estimados o evaluaciones, es un trabajo muy, pero muy delicado que tienes que tener cierto expertise para también analizarlo, ¿no? A veces los auditores financieros hacemos un poco las cosas al revés. ¿Qué significa hacer las cosas al revés como el cangrejo, de atrás para adelante? Primero la evaluación y luego el análisis del experto. No, ese no es el procedimiento. El procedimiento primero es conocer a la persona que la entidad está contratando para que a ti te dé aseguramiento y luego ver los cálculos, ¿ya? Y luego ver los cálculos. Entonces, primero es evaluar la competencia y la objetividad del experto, ¿no? Primero yo lo que tengo que pedir, y acá hago el análisis de este memorándum de trabajo, es, tengo que revisar la certificación y los títulos del profesional, que cumpla con lo que yo estoy pidiendo. La licencia o afiliación de un consejo técnico, en este caso de tasadores, el currículum vitae para verificar sus años de experiencia, qué trabajos similares ha ejecutado y qué clientes ha pedido. En este caso, hasta el auditor financiero le podría pedir a la entidad que les dé documentos de satisfacciones, ¿de acuerdo?, de sus clientes sobre trabajos similares, con el objetivo de tener más aseguramiento en tu trabajo de auditor, ¿de acuerdo? Entonces, este memorándum técnico es un memorándum de inicio, ¿ya? Que tiene que ir acompañado en tu etapa de planificación de trabajo de auditoría. Luego, el tema de la evaluación de la experiencia, su reputación en el mercado. ¿Por qué? Porque tú como auditor financiero descansas sobre un tema de juicio o un tema de estimado contable en un aspecto de si obviamente el profesional que va a apoyar a tu cliente está acreditado, tiene una reputación, tiene una evaluación en el mercado, es un referente en la industria, desde ya te está dando aseguramiento. Y eso es lo que también nosotros buscamos, ¿no? Verificar también que sea independiente, o sea, que no tenga sesgo en el tema de grupos económicos, que no sea un empleado de la compañía, o no sea un ex empleado de la compañía, acá me he equivocado, un error ortográfico, un ex empleado, que no se encuentre relacionado a la generación de ingresos, a las competencias, y que obviamente sobre todo este análisis luego nosotros vamos a tener que concluir. ¿Ya? Eso primero es la competencia del experto, eso es lo que nosotros buscamos como auditores. Segundo, el alcance del trabajo. En el alcance del trabajo del experto, nosotros también tenemos que entender cuál ha sido el objetivo por el cual la compañía ha contratado a este experto, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de este grupo de bienes económicos raíces era que él elabore, ¿no? Que le elabore la determinación, y acá lo ponemos, del valor razonable de sus propiedades de inversión. Eso es, o sea, fue el alcance por el cual este cliente contrató a estos peritos tasadores para que determinen el fair value o la medición del valor razonable de sus propiedades de inversión y su medición de su valor razonable. Ese es el alcance. Para ello, ¿de acuerdo? Y para que nosotros como auditores financieros estemos tranquilos, lo que nosotros tenemos que tener es entrevistar primero al experto, ¿ya? En esta etapa, para que tú puedas elaborar el trabajo de
del memorándum que estoy exponiendo, también tenemos que haber entrevistado al experto, ¿ya? El auditor, gerente, senior o senior manager o socio de auditoría, tiene que obviamente establecer y entender una discusión técnica también sobre si el experto ha entendido bien la encargatura de lo que quiere la compañía para poder sesgar bien el efecto que va a tener su trabajo en los estados financieros, por el cual nosotros vamos a dar aseguramiento de la importancia o la relatividad, de la importancia relativa o materialidad que tiene en los estados financieros. Entonces, ese alcance también nosotros tenemos que documentarlo y obviamente tenemos que solicitar entrevista, ¿de acuerdo? Entrevista al experto para que nos apoye en el tema de la revisión. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o alguna consulta, por favor. Entonces, continuando con la exposición, ahí viene luego el tema de la evaluación del experto, ¿de acuerdo? En la evaluación del experto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que hacer un detallito, un papel de trabajo bien específico sobre el tema de lo que va a ser el experto, cómo va a ejecutar su trabajo, cómo lo va a relacionar y cómo lo va a realizar. Aspectos contables. Acá ya viene tu sesgo como profesional y experto en NIAS, en normas internacionales de auditoría y en International Audit Standard. Como yo les dije, estas técnicas que yo les estoy comentando es un trabajo de calidad. Tú tienes que cumplir tus estándares de auditor, ¿ya? Por ejemplo, que no les pase lo mismo que casi me pasa a mí con el grupo Cinta, que iban a hacer el trabajo de auditoría financiera, ¿de acuerdo? Que iban a hacer el trabajo de auditoría financiera y lo iban a hacer de una manera incorrecta. Vamos a suponer que yo me saltaba el paso de hacer la evaluación al experto y yo recibía ese flujo de caja descontado para el tema de crédito mercantil de profesionales que de repente no sabían ni lo que iban a hacer. ¿Cuál iba a ser el cierre de la conclusión? Reprocesos, porque lo que yo iba a hacer lo iba a revisar y se lo iba a devolver. Estándares de calidad que te dicen las normas de auditoría y las normas internacionales de información financiera, simplemente yo me estaba saltando un paso, me iba de atrás para adelante, ¿ya? Entonces es importante que lo tengamos que tener en consideración, ¿ya? Entonces, aspectos contables discutidos con el tasador. Acá te dice, en los informes del perito tasador se exponen dos valores para la tasación de terrenos. Dichos valores son el valor de comercial y el valor de realización. Ya. Entonces, primero también hay que entender qué es el valor comercial y el valor de realización. Y acá me voy a detener un momento. ¿De acuerdo? Me voy a detener un momento. También es muy importante que el auditor que vaya a hacer la revisión de juicios o estimados contables tenga conocimientos en la norma contable que va a auditar y obviamente en el aspecto de las NIES. Ahorita voy a explicar ya este punto relevante. Voy a dejar de compartir y nuevamente voy a proyectar. Acá, por ejemplo, yo digo en el memorándum técnico que yo he elaborado sobre evaluación de expertos, que dice, el informe tasador va a exponer dos valores, el valor comercial y el valor de realización, ¿ya? Esto también es fundamental y clave que nosotros podamos entender cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces, la primera, eh, la primera diferencia, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerle primera diferencia. Valor comercial o valor de realización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia o el punto de quiebre? ¿Ya? El valor comercial, económicamente, financieramente y matemáticamente está dado por un precio de venta menos los costos de terminación, básicamente. Y el valor de realización es el precio de venta menos los costos de terminación menos gastos variables para la venta.
Profesor Luis, experto en norma, estás auditando IAS 40, propiedades de inversión, ¿de acuerdo? Propiedad de inversión, tú estás auditando propiedades de inversión, método o política contable,